En el país, el 45% de los alumnos no culmina su enseñanza básica y media dentro de los 12 años que están estipulados según el esquema del Ministerio de Educación. ¿A qué se debe? ¿Por qué se están retirando? ¿Por qué se genera la exclusión escolar? De eso queremos conversar con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate y también vocera del Observatorio por las Trayectorias Educativas. Bienvenida, Liliana, a Tarea de Tecnología. Hola, muy buen día y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. Partimos preguntándote sobre esto, de qué se trata el Observatorio de Trayectorias Educacionales y cómo se liga también al trabajo de Fundación Súmate. Bueno, el Observatorio de Trayectorias Educativas es un anhelo buscado, logrado, digamos, desde hace harto tiempo. Nosotros, como Fundación Súmate, nos dedicamos a trabajar en la recuperación de trayectorias educativas de jóvenes que están expulsados, que están fuera, digamos, del sistema escolar. Y en alianza con las organizaciones que generamos esta alianza con el Centro de Educación de Investigación de la Universidad de Educación Inclusiva de la Católica de Valparaíso, el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica de Chile, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado, más la Fundación Súmate. Nosotros veníamos trabajando desde hace tiempo, veníamos conversando de la posibilidad de visibilizar la temática en la que estamos. Y así surgió esta posibilidad de generar una colaboración a través del observatorio, aunar esfuerzos y poder darle, digamos, una mayor difusión al tema y también generar esfuerzos mancomunados por generar políticas públicas, buenas prácticas, y poner toda la investigación disponible que tenemos hoy día en estos tremendos centros de investigación con los que nos hemos aliado al servicio de la búsqueda de soluciones del tema de la exclusión escolar. Liliana, ¿la exclusión escolar ha empeorado o se ha visto más perjudicada debido a la pandemia o no? Sabemos que muchos establecimientos están teniendo clases de manera online, donde obviamente plataformas como Zoom, como Skype, también distintas herramientas digitales que cada colegio, cada institución está tomando, son el mecanismo para poder continuar con el año académico. Pero se suma esto también a problemas de brecha digital, de acceso a equipos tecnológicos. Entonces, ¿cómo es la realidad hoy en día en medio de esta crisis sanitaria respecto a la exclusión? ¿Ha aumentado, se mantiene niveles estables o ha empeorado en comparación a años anteriores? Mira, bueno, lo primero es que esto es un problema antiguo de nuestro país. La verdad es que no es un problema nuevo y no es solo por la pandemia. Como tú muy bien dices, nosotros tenemos más bien la proyección de que esto se agudiza y aumenta con la pandemia, producto de todos los elementos que tú mencionas, ¿ya? Y de las brechas que ya sabemos que tiene nuestro sistema educativo, su inequidad, su desigualdad se ve reflejado en este tema. La falta de conexión, las brechas que los jóvenes en términos de aprendizaje ya arrastraban, la inflexibilidad de nuestro sistema educativo, de nuestra aula, no permite que muchos de los chicos puedan continuar sus trayectorias educativas. Y esto se agudiza en pandemia, yo diría que por tres razones. Una, la situación económica, social y familiar de los jóvenes se complejiza. Más del 60% de los jóvenes que están fuera del sistema escolar viene también de familias que viven en los primeros quintiles de ingresos. Por lo tanto, esta problemática tiene una cara también asociada a la pobreza y a la exclusión de nuestro país, entonces ahí se ve agudizada. Por otro lado, las escuelas, sobre todo las escuelas que están mucho más concentradas en todo el tema más académico y solamente en el traspaso de contenido, no tenían un vínculo muy cercano con los niños. Entonces, ante el cierre masivo de la escuela, los niños se nos pierden, no sabemos dónde viven, no tenemos actualizados los teléfonos, no tenemos claridad efectivamente en qué están. Y los niños, como no tienen un enganche, no tienen una cercanía ni un sentido de pertenencia también con la escuela ni la familia, entonces si es un lugar al cual la verdad es que yo iba todos los días, pero no había una preocupación por mí, no es el lugar donde yo voy a acudir para resolver todos los problemas que hoy día yo tengo.
Entonces los niños y las familias se desenganchan de esta escuela y más bien sienten que hay una exigencia que no van a poder cumplir si intentan acercarse al colegio. Y un tercer elemento es la invisibilización de todas estas variables dentro de nuestro sistema en general. O sea, nosotros hasta antes de la pandemia no hablábamos de los niveles de contacto que teníamos con los niños, no hablábamos con tanta fuerza del ausentismo crónico, vemos cerradas las escuelas, y vemos entonces que el espacio de protección que se genera en las escuelas era bastante más importante del que creíamos. Entonces, como que también se nos aparece un tema que ya venía arrastrándose y que en el caso de los niños, niñas y jóvenes que han interrumpido sus trayectorias educativas es mucho más agudo. Y no hay hoy día una política pública, hasta recién incipiente. El Ministerio de Educación está haciendo algunos esfuerzos importantes por aprobar una modalidad de reingreso y sobre eso ahora generar financiamiento, pero esto no existía hasta el año pasado, digamos. Entonces, la verdad es que esto, digamos, nosotros proyectamos también que se agudiza. También por algo que todavía no vemos, Nicolás, o sea, aún estamos recién en el proceso de apertura masiva y paulatina de las escuelas. Cuando ya las escuelas se abran masivamente, recién vamos a saber todos los que se nos quedaron atrás, porque hasta ahora no los vemos, no sabemos. O sea, nosotros asumimos que si abrimos la puerta de la escuela van a llegar todos, pero hay un buen grupo que no va a volver porque además han cambiado mucho sus condiciones, no solamente en cambios de domicilio, tutelares, hay niños que han perdido su familia, sus padres, o sea, es un poco más doloroso y profundo de lo que nosotros creemos, y lo vamos a saber ya cuando tengamos una apertura sistemática de las escuelas. Liliana, quería precisar en ese punto porque obviamente desde la autoridad, desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, han enfatizado la necesidad de volver a las clases presenciales, al menos por esto, por el tema del seguimiento a los estudiantes, también el desarrollo de las familias en cuanto a las materias, a los contenidos, cómo pueden ayudar, por ejemplo, los padres en el aprendizaje de los niños, sobre todo si hay un caso de rebrote, si se vuelve a volver un poco más crítica la crisis sanitaria. Sin embargo, desde el otro extremo, desde el gremio de los docentes, por ejemplo, del colegio de profesores, algunos también representantes del mundo académico, mantienen su reparo al regreso presencial. ¿Cuál es la postura de ustedes que también están analizando esta trayectoria en cuanto a la exclusión escolar al respecto? Mira, yo creo que nosotros quisiéramos ampliar la mirada y llevarla al tema que nos convoca en el Observatorio de Trayectorias Educativas, que es la protección de las trayectorias educativas. O sea, significa que no es solamente tener el tema de la apertura de la escuela o generar las condiciones, cosas con las que nosotros estamos muy de acuerdo. O sea, es importante generar condiciones para que los niños, niñas y jóvenes puedan recuperar y abrir las escuelas. Entonces, el tema primero está en tener esta mirada más amplia. ¿Qué significa la trayectoria educativa? Que los niños van pasando por distintas situaciones familiares del entorno en su vida. Un porcentaje muy bajo de los niños termina parte, digamos, en primero básico y termina con el mismo grupo en cuarto medio. Entonces, por otro lado, la mayoría de los niños en la educación pública tienen que cambiarse de colegio, sobre todo en el paso de la básica a la media. Entonces, todos esos elementos hoy día son parte de nuestra realidad, de nuestro sistema educativo. Y nosotros lo primero que quisiéramos hacer es visibilizarlo. Luego de eso, es importante seguir trabajando y generar condiciones. Entonces, yo creo que no hay ningún docente, y yo así también lo he escuchado, y tampoco no hay ninguna familia, ningún niño que no considere lo importante que es la escuela. Pero lo que está detrás es a qué vamos entonces a la escuela. No vamos a aprender solo contenido, vamos a ejercer también nuestro proceso de formación de ciudadanía, generamos lazos, vínculos, tenemos un grupo de pares en el que tenemos sentido de pertenencia. Ese significado profundo de la escuela y de la educación es lo que nosotros quisiéramos relevar, y creo que es lo que debemos seguir relevando para poder tener una apertura sistemática de las escuelas. Y para eso se necesitan dos cosas, diría yo. Lo primero es seguir generando diálogo con las comunidades educativas. No todas las escuelas tienen las mismas condiciones para volver. Por lo tanto, se tiene que generar un diálogo entre todos los actores, las familias, los profesores, los equipos directivos, los mismos jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Ahí hay una
un primer esfuerzo que yo creo que tenemos que seguir haciendo. Y por otro lado, generar las condiciones de flexibilidad al momento de la apertura. O sea, posiblemente nos queremos quedar con este modelo híbrido por lo que tú planteabas. O sea, si tenemos un nuevo brote, si tenemos que volver a confinarnos, a lo mejor en algún momento, ojalá que sea la última opción, tengamos que nuevamente a lo mejor cerrar. Pero si tenemos que cerrar, tenemos que tener este modelo híbrido montado y que ojalá sea una alternativa de calidad y viable. Y eso hoy día no está pasando. O sea, tenemos niños que no se han conectado desde marzo del año pasado. Tenemos niños que se fueron a trabajar, tenemos jóvenes que se cambiaron de domicilio, que quedaron desenganchados de los espacios donde estaban. Entonces, ahí yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por generar ese diálogo y una difusión importante de la temática. O sea, todos los niños y jóvenes que viven en nuestro país necesitan seguir formándose y seguir educándose, y las opciones no puede ser la única opción volver a la misma escuela, sino que distintos tipos de colegio, distintos tipos también de educación no formal, pero todo de calidad, no como la última alternativa en lo que quedó, digamos. Entonces hemos conocido cuando lanzamos el observatorio, conocimos experiencias de educación de adultos, de jóvenes y adultos, conocimos experiencias de educación rural, también se mencionaban las aulas hospitalarias. Todas esas formas son formas también de hacer educación. Y yo creo que es muy importante para nosotros como observatorio relevar también ese tipo de experiencias y así hacer que nuestro sistema se ensanche, sea más robusto para acoger esa diversidad. ¿Mm? Eliana, tú al principio nos comentabas que muchos niños y estudiantes también han tenido que dejar de lado su proceso académico por asumir nuevas responsabilidades, sobre todo aquellas que han tenido más complicaciones económicas, por ejemplo, que son más de sectores más vulnerables, que son dentro del foco del trabajo de Fundación Súmate muy importantes dentro de los protagonistas, por decirlo así. ¿Crees que ellos tienen la motivación, pero obviamente estas necesidades tienen que ir primero? ¿Cuál es la intención de los niños por volver a clase? Ustedes que han trabajado con ellos notan tal interés, pero tienen que en verdad responder a estas necesidades que son de la familia, del núcleo más interno, o es netamente que el desinterés de ellos es más principal, es más protagónico, como la razón importante es que ya no quieren estudiar, que ya están dejando de lado sus estudios por un tema más personal, más allá de una necesidad? Mira, nuestra fundación en particular lleva 28 años trabajando con la temática. Y yo te podría decir que desde la experiencia cotidiana, todos los niños, niñas y jóvenes con los que nosotros nos encontramos y donde volvemos a hacer un trabajo de reparación de sus experiencias de fracaso escolar anterior, siempre supieron que estaba mal no estar en la escuela. Ese es el lugar natural es estar aprendiendo, estar estudiando. Entonces, yo creo que lo primero que debemos descartar es que el desinterés no es una razón para abandonar la escuela. No es una razón. Más bien son todos los factores y las presiones que tienen los niños, primero en términos del entorno que los rodea y que no favorece la posibilidad de que ellos vayan, y también muchos elementos de la misma escuela, Nicolás. O sea, tenemos muchas historias de niños que fueron expulsados, que se fueron retirados, a los cuales tenemos historias dolorosas de niños que van a las 8:30 de la mañana, marcan la asistencia y a las 10 de la mañana están de vuelta porque su situación es muy compleja. Son situaciones gravísimas y muchos de ellos han vivido ese dolor, han vivido experiencias de bullying que no fueron tratadas y trabajadas en el momento, más el tema de la responsabilidad parental en el caso de los niños jóvenes que son padres y madres. Entonces yo lo primero que quisiera es descartar el desinterés de los jóvenes, sino más bien la inflexibilidad de nuestro sistema de poder acoger esa diversidad y esas necesidades particulares. Yo creo que lo último, y sobre todo en el retorno ahora de la clase presencial, ojalá de este modelo híbrido, lo último que deberíamos hacer es pedirle a un niño que elija entre el sustento de su familia y estudiar. O sea, no podemos ponerlos en esa situación, no corresponde que los coloquemos en esa situación. Entonces, por un lado, toda la protección es importante y por otro lado, yo diría que todo lo que podamos hacer para flexibilizar
el que ellos se acerquen de nuevo con sus condiciones a la escuela, es necesario hacerlo. Eliana, ¿y tú consideras que el modelo de regreso seguro o retorno seguro a clase busca eso, esta necesidad de elegir entre o aprender o responder a la necesidad de una familia? Bueno, yo creo que se ha planteado voluntario, pero más bien voluntario solo de hasta ahora, con más fuerza, voluntario desde la seguridad sanitaria, digamos, o sea, que las familias elijan efectivamente si van a reenviar o no, van a enviar o no a sus niños a la escuela. Yo quisiera agregar a ese tema que hay condiciones de los jóvenes que les van a hacer difícil volver de un día para otro, y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Entonces, yo estoy de acuerdo que el retorno seguro no solamente tiene que ver con temas sanitarios, sino que también con comprender lo que les ha pasado a los niños y jóvenes durante un año y medio. Y sobre eso generar acuerdos. Entonces, si el niño tiene miedo o la familia está temerosa o tiene un familiar enfermo o ha perdido familiares, generemos un regreso paulatino, pero no por temas de seguridad sanitaria, sino que generemos un regreso paulatino para que se vuelva a enganchar, para que sienta que este es su espacio y para que la familia junto con la escuela generen estas condiciones para que se retome la trayectoria educativa. Ahí es donde nosotros hablamos de protección de trayectorias educativas en el observatorio, porque proteger las trayectorias educativas significa considerar todas estas variables y encontrar juntos un camino que retome digamos, recupere esa trayectoria, que empiece a ir de nuevo y llegue, digamos, a una instancia donde ese proceso ya sea continuo. No se hace de un día para otro, no le podemos exigir a la escuela que el joven a lo mejor vaya todos los días de un día para otro. Eso yo creo que sería como lo más importante, y ahí estamos, por un lado, protegiendo la trayectoria, considerando esas variables de contexto en las cuales están los jóvenes, y lo más importante, generando flexibilidad de nuestra propuesta educativa. Ahí los jóvenes no solamente van a volver, sino que se van a quedar, y la motivación por terminar y culminar su proceso va a ser altísima. Eliana, tú abordabas un punto que es bastante importante, el tema de la protección de esta trayectoria educativa. ¿Crees que, por ejemplo, el Mineduc se preocupó en este sentido de los establecimientos quizás municipales o de educación pública, o fue un tema más estándar entre los particulares, los públicos, entendiendo que también las necesidades son distintas? El acceso a equipos, por ejemplo, computadores, notebook, tablet, es distinto en la realidad de un colegio municipal versus uno particular, por ejemplo. ¿Crees que la estrategia del Mineduc en ese sentido es correcta para que todos tengan las mismas oportunidades de aprender? ¿O faltó ahí un poco más de énfasis en un sector más que en otro? A ver, yo creo que las desigualdades de nuestro sistema educativo y las inequidades venían existiendo desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo, solamente que se evidencia mucho más en la pandemia. Entonces, yo creo que desde la administración, desde el Ejecutivo y desde el Ministerio, dos cosas ahí. Creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por generar esas condiciones esos recursos necesarios, el trabajo con los sostenedores, porque muchas veces se le pide a la escuela que aperture, pero en realidad con quien tenemos que conversar y generar los espacios para generar las condiciones son con los sostenedores, con los que administran, y ahí las administraciones ya venían siendo muy desiguales. No es lo mismo el sostenedor de un colegio privado que el sostenedor de un colegio, una fundación particular subvencionada, ni que municipal, y los servicios locales de educación. Son todos sostenedores que tenemos la misma función, pero que tenemos distintas condiciones, y ahí yo creo que hay que seguir insistiendo con los sostenedores de cómo se generan esas condiciones, y que ya venían, pues, con brechas desde antes. Y por otro lado, no es solo una tarea del Ministerio de Educación. Yo creo que aquí también es bien relevante generar algo que en nuestro país es muy escaso y que es necesario seguir visibilizando y alertando de que tiene que ser diferente, que es el trabajo intersectorial. O sea, si no tenemos conectividad en una zona rural, o no tenemos conectividad en una zona roja de La Pintana, porque generalmente, o de otra comuna de nuestras regiones, de nuestras principales ciudades, eso lo tiene que resolver Telecomunicaciones. O sea, no es un problema del Ministerio de Educación. Por otro lado, en términos de protección para las familias que viven mayores situaciones de vulnerabilidad y de mayores situaciones de pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol importante que cumplir. Todo lo que tú miras hoy día en términos de espacios públicos,
nuestras poblaciones no tienen bibliotecas. O sea, si yo tengo mi casa es de 50 metros cuadrados y está llena de personas y no puedo conectarme, ojalá pudiera tener un espacio en la esquina como una biblioteca. Tampoco existe eso. Entonces, también yo creo que no es una tarea solo del Ministerio de Educación la protección de la trayectoria, sino que es una mirada más intersectorial que ojalá pueda, donde varios ministerios confluyan, hoy día todo el tema de la salud mental, o sea, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Salud. Entonces, más bien yo apostaría al énfasis, a darle más bien una señal, digamos, desde el Estado a la ciudadanía, de que de forma intersectorial somos capaces de proteger estas trayectorias educativas y en general la vida de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, que todavía tenemos ahí grandes deudas. Hay bastante temas pendientes, sobre todo en el tema de la educación y la equidad de estas herramientas. Tú nos comentabas el acceso a, por ejemplo, una biblioteca pública, que los espacios estén acondicionados también pensando en sus necesidades. Varios temas, Liliana, que queremos seguir conversando contigo. Están llegando varias preguntas por redes sociales, en verdad, así que tenemos harto que conversar todavía. Pero ahora llegó el momento de saludar a nuestros amigos de Diatec, porque ¿sabías que el diseño instruccional permite planificar, desarrollar y cumplir objetivos pedagógicos de manera práctica y medible, con un enfoque en el estudiante a través de la creación de experiencias de instrucción? Los conocimientos y las habilidades que adquieren los usuarios son más eficientes, eficaces y atractivas. ¿Cuál es la finalidad de tu curso? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo será evaluado? En Diatec saben que las respuestas a estas y otras interrogantes pueden solucionarse gracias a la organización y desarrollo de los objetivos con su equipo multidisciplinario. Estás a un clic de evolucionar tus métodos de enseñanza. Visítalos en www.diatec.cl y conoce más en su Instagram, diatec_elearning. Ahí está todo el detalle para todas las personas que quieran conocer un poco más sobre el trabajo de Diatec y mejorar así las herramientas tecnológicas para el aprendizaje de los funcionarios, de los estudiantes o de quien lo necesiten. Nosotros vamos ahora a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya a la vuelta seguimos conversando con Liliana Cortés sobre la exclusión escolar en nuestro país. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.